Buen día. Vamos a explicar el informe mensual de las actividades realizadas para profesores y auxiliares de educación en el formato Excel proporcionado por la DREC Piura. Vamos a abrir el archivo. Ya lo tenemos aquí. Bueno, primero empezamos por los datos generales. DREC Piura, UGEL. En este caso estamos en Sullana. La modalidad es polidocente. El nivel, en el caso nuestro, es secundaria. La institución educativa se llama INIC 48. El periodo, escogemos el mes de julio. La especialidad, bueno, vamos a poner una especialidad, comunicación, para efectos del ejemplo. El nombre, aquí va el nombre del docente, ya, el nombre del docente, pero bueno, voy a escribir mi nombre. Ya, mi nombre, pero va el nombre del docente, el DNI del docente. Ya, el celular del docente. Y de esa manera hemos completado los datos generales. Muy bien. Ahora vamos a ver las actividades ya propiamente dichas. Tenemos las actividades realizadas en el mes. La actividad número 1 dice acompañar a los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje a distancia. Indicar del total de estudiantes a su cargo. ¿Ya? Bien, entonces aquí vamos a escribir el área. El área, bueno, hemos tomado como ejemplo comunicación. Grado, por ejemplo, que sea de segundo. Sección A. Ya, igual haríamos comunicación, segundo, sección B. Ya. Bien, entonces, bueno, en INI 48 son 5 secciones. El número de estudiantes a cargo, aquí no, así sepamos cuántos alumnos hay en la sección, cuántos alumnos hay matriculados. Por ejemplo, en A hay 44 y en B hay 45. Si yo quiero escribir la cantidad, no me va a salir, ¿ya? Dice que esa celda está protegida, ¿ya? ¿Qué significa? Que lo que sí tenemos que escribir es los datos acá y ahí nos va a sumar automáticamente. Por ejemplo, aquí estudiantes acompañados. ¿Cuántos estudiantes han sido acompañados una vez al mes, 2 veces al mes? Supongamos que en segundo hay 5 estudiantes que han sido acompañados 2 veces al mes. 3 veces al mes, 4. Más de 3 veces al mes, 30. Ya llevamos 39. Ya, si decimos que son 44 alumnas, entonces aquí me va a faltar, no acompañados serían 5 estudiantes no acompañados. Estamos diciendo que hay 39 acompañados y 5 no acompañados. Ven acá este 39 que se va a cambiar a 44. Ahí está. Se suma automáticamente. Ya. Igual podríamos decir en la sección B, acompañados una vez al mes, 2. 3 veces al mes, 7. Ya llevamos ahí 9. Más de 3 veces al mes, supongamos que sean 32. Ya, 6, 41. ¿Cuántos no han sido acompañados? 4. Porque en la sección B son 45 estudiantes. Bien, entonces, ¿qué pasa con estos estudiantes que no han sido acompañados? ¿Por qué no han sido acompañados? Dice que en la parte inferior, en el caso de estudiantes no acompañados, explicar las dificultades que han impedido este acompañamiento y alguna acción posible para ayudar a los estudiantes frente a estas dificultades. Entonces, aquí hay dos situaciones. Por un lado tenemos las dificultades. Y por otro lado tenemos las acciones. ¿Qué acciones ha hecho el maestro ya para ver la posibilidad de acompañar a estos estudiantes? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas dificultades? Ya, por ejemplo, las estudiantes
no se conectan porque tienen problemas con el internet. ¿Ya? Podría ser una de las dificultades. Otra dificultad puede ser no cuentan con celular. No cuentan con celular. Puede ser que no tengan celular. Otras dificultades que se presentan a veces son los problemas, económicos. Ya recuerden que estamos en pandemia, problemas económicos. También problemas de salud. ¿Ya? También puede ser una dificultad que hay estudiantes que muestran poco interés. ¿Ya? Muestran poco interés, vamos a decir, para las clases a distancia. Ahí están las dificultades. Estos 9 estudiantes ya no son acompañados porque sencillamente el docente no tiene contactos con ellos, no se comunica con ellos. Ya, y puede ser estos los motivos. Ya, estas pueden ser las circunstancias. Acciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Una manera podría ser dialogar con los padres de familia. Ya, para el caso, por ejemplo, dice ahí, muestran poco interés. Que los padres de familia conversen con las niñas para que éstas muestren interés, para que las sensibilicen, que las motiven y de esa manera participen. Otra manera podría ser, un docente hablaba en la reunión pasada de que se podría también publicar en el WhatsApp, decía él, ¿no? En el WhatsApp. Disculpen. En el WhatsApp de los grupos. Ya es una publicación que salió en un diario diciendo que los estudiantes que no participan de la estrategia Aprendo en Casa van a salir desaprobadas de los grupos. Entonces, que las estudiantes que no participan de la estrategia Aprendo en Casa, vamos a poner podrían salir desaprobadas. ¿Ya? Entonces, las estudiantes, se entiende que son las estudiantes que pues si no tienen interés, no quieren participar, tienen de repente, sí tienen su celular, ya, pero no participan. Entonces, puede ser otra acción ahí. Publicar esto y entonces las estudiantes al ver que podrían salir desaprobadas, entonces es muy probable que ya tengan el deseo de participar. Y así podemos saber más acciones de acuerdo que esté relacionada con la dificultad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí es muy importante tener, antes de pasar a la siguiente actividad, lo siguiente. Voy a poner aquí comunicación, ya. Y segundo, por ejemplo, segundo C. Ya. Ya les dije que en el caso de INI 48 son 5 secciones de segundo. 5. Acá tenemos D. Y acá tenemos E. ¿Ya? Bien, para explicar esta parte, quisiera que nos vayamos a las orientaciones que vienen aquí, ya, sobre qué es acompañamiento del estudiante. Aquí está. Actividad 1, acompañamiento al estudiante. Dice conjunto de acciones coordinadas por un profesor o un grupo de profesores de manera colegiada
de manera remota o presencial con el propósito de responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes cuando éstas no han podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. Esto está en la resolución viceministerial número 093-2020 Minedu, en el numeral 4.1. Entonces, si nosotros analizamos bien ya lo que dice aquí, este numeral 4.1, con respecto al acompañamiento al estudiante, dice que el acompañamiento se da a los estudiantes con el propósito de responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, cuando estas necesidades de aprendizaje no han podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. Si el estudiante no ha podido resolver la actividad, ya se le ha hecho dificultoso, ya, entonces, al no haber podido ejecutar la tarea, ya, entonces necesita de acompañamiento, ya. Pero también podríamos decir lo contrario. Si el docente ha desarrollado de manera excelente, vamos a decir, su trabajo, la actividad que se le ha dejado, entonces no va a necesitar de acompañamiento, porque él ya sí lo ha hecho de manera autónoma. Recuerden que una de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica es la autonomía del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer aquí entonces que de los estudiantes de segundo C, que son 47, tenemos 30 estudiantes no acompañados. ¿Por qué no han sido acompañados? Porque ellos han presentado buenos trabajos. Ya su trabajo está bien, no necesita que el profesor, digamos, le acompañe. Pero sí, como son 47 estudiantes, sí hay algunos que han necesitado ser acompañados. Por ejemplo, 17 estudiantes se les ha acompañado 2 veces al mes. Y ahí están los 47. ¿Ya? En segundo D, tenemos 35 estudiantes no acompañados. ¿Ya? Y 3 veces al mes se han acompañado 10 estudiantes. Ahí están los 45 de segundo D. ¿Por qué no se han acompañado estos 35? No es porque ellos tengan dificultades, que no tienen celular, que no tienen... Ellos han hecho ya su trabajo, un buen trabajo. No necesitaron acompañamiento. ¿Ya? Igual podríamos decir con segundo E, donde tenemos... Estamos suponiendo, por supuesto, ¿no? Son suposiciones. 40 estudiantes que no necesitaron de acompañamiento. Si aquí son 44 estudiantes, implica que hay 4 estudiantes que de repente han sido acompañados, vamos a decir, una vez al mes 1, 2 veces al mes 3. Y ahí están ya los 44 estudiantes de segundo E. Entonces, tenemos estudiantes acompañados y estudiantes no acompañados. Ya, estudiantes acompañados son aquellos que necesitan que el docente les acompañe porque no han entendido muy bien el trabajo, se les ha hecho dificultoso, ya necesitan del acompañamiento. Pero tenemos también en los no acompañados, vamos a decir, 2 situaciones. Una situación como los primeros ejemplos, que eran 9 estudiantes, porque tienen problemas, como hemos escrito acá. Problemas de conectividad, no cuentan con celular, no tienen interés, etc. Entonces, como no ni siquiera se comunican con el docente, o de repente se comunican, pero no cumplen con presentar los trabajos, las evidencias, ya, de repente hasta se conectan, puede ser, hasta se conectan, pero no presentan las evidencias. Entonces, ¿cómo va a haber acompañamiento? Para que haya acompañamiento tiene que haber presentación de evidencias y el docente le acompaña. Pero también se puede presentar la situación de los de acá de las 3 secciones, 30, 35 y 40, que ellos sí han presentado sus trabajos, buenos trabajos que no han necesitado de acompañamiento. Eso es lo que nos da a entender la resolución viceministerial número 093. Vuelvo a repetir, solamente necesitan acompañamiento los que presentan dificultades para desarrollar las actividades. Ahora sí, avancemos.
La actividad número 2, adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios. Actividades trabajadas según programación de Aprendo en Casa, dice aquí, que hizo contextualización, adecuación, puso énfasis o adaptación y entregó materiales complementarios. Ya, actividades trabajadas según programación de Aprendo en Casa. Y acá tenemos actividades adicionales a las de Aprendo en Casa, o sea que no han sido programadas en la estrategia Aprendo en Casa y que el mismo docente ha propuesto a sus estudiantes y también los materiales que sugirió. Entonces, estamos trabajando con las secciones de segundo. Segundo A. Ya, vamos a hacerlo rápidamente porque ya hemos seleccionado segundo y sabemos que tenemos 5 secciones. Ya. Segundo D. Segundo E. Y acá, para hacerlo rápidamente, vamos a arrastrar nomás. Ya. Igual acá. Segundo A. Tenemos que ir haciendo sección por sección. Ya, y acá nomás arrastramos. Ya, se sobreentiende que las actividades que el docente deja para el estudiante, las mismas que deja para A, son las mismas para B, para C, para D y para E en el mismo día, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué se entiende cuando decimos adecuación o adaptación de actividades? Nos vamos entonces a las orientaciones, rapidito. Dice, actividad 2. Adecuación. Hace referencia a la acción de adecuación de las actividades de Aprendo en Casa a las características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas y culturales de cada región mediante un trabajo colegiado. Ya, esto lo encontramos en el Currículo Nacional de la Educación Básica en la página 185. Ya, eso es adecuación. Entonces ya hace referencia a la acción de adecuación de las actividades de Aprendo en Casa. O sea, las actividades como vienen en Aprendo Casa, tanto sea en la radio como en la televisión, de repente parecen muy sencillas, ¿ya? Y el docente entonces las quiere adecuar de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, de acuerdo a las demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas, y etcétera. De acuerdo, vamos a ir a las necesidades, lo que necesitan nuestros estudiantes, ¿ya? Muy bien, eso es adecuación, ¿ya? Y adaptación hace referencia a los estudiantes con necesidades especiales según el mismo currículo en la página 37. Entonces, tengamos claro que adaptación es solamente cuando tenemos estudiantes con necesidades especiales y vamos a adaptar entonces la clase para ellos. ¿Ok? Pues ahora sí nos vamos al informe. Muy bien, en segundo A, ya aquí entonces tenemos que escribir la semana 13. Ya recuerden que en este mes de julio tuvo una semana corta que nomás tuvo 3 días, el 1, 2 y 3 de julio. Semana 13, por ejemplo, haya tenido clase, comunicación, el 2 de julio. Ya suponiendo. Ya aquí estas fechas que estoy escribiendo 2 de julio, estamos suponiendo, porque no tengo las fechas aquí de cuando tuvieron clases, pero es para efectos de la explicación y del ejemplo. Ya, el 3 de julio, entonces, aquí se adecuó, adecuación ya de la actividad. Vamos a escribir así para hacerlo más rápido. Eso ocurrió la semana 13 en el día 2 de julio. Ya luego en la semana 14, vamos a decir el 9 de julio, ya también hizo una adecuación. Adecuación de la actividad. ¿Ya? Luego tuvo clase dentro de la misma semana, porque a veces, por ejemplo, comunicación tiene 2 veces a la semana. Vamos a suponer que el día después, el 11 de julio, ¿ya? También hizo adecuación. Adecuación de la actividad. ¿Ya?
Bien, y ahí viene la semana 15. En la semana 15 no hizo adecuación, la dejó tal y cual como venía en el programa Aprendo en Casa, pero la semana 16 sí hizo adecuación, la semana 16. Entonces, ¿en qué fecha? Ya podría ser, vamos a decir, estamos poniendo fechas tentativas, el 23 de julio. Ya, entonces hizo la adecuación. Lógicamente que el docente escribe aquí la adecuación que hizo, pues no, con detalle y todo. Adecuación de la actividad. Ya, adecuación de la actividad. Muy bien, y así vamos avanzando. Ya, luego tenemos que aquí dice que puso énfasis o adaptación y o entregó materiales complementarios. Vamos a, en estos dos filitas, vamos a poner materiales complementarios. Ya, ya. Bueno, aquí se refiere a los materiales complementarios que el docente ha entregado al estudiante. Ya, pero también puede ser los materiales que los estudiantes han elaborado. Ya, por ejemplo, vamos a escribir aquí un material complementario, puede ser una maqueta. Ya, una maqueta. ¿Qué más podría ser? Tenemos también vídeos. Ya, bueno, una ficha, por ejemplo, una ficha técnica que elaboró el docente. Ya. Esos son los materiales complementarios ya, que se han ejecutado en esta adecuación de estas actividades. Lógicamente que para cada actividad de repente implica que haya la generación de materiales complementarios y se escriben aquí. Vamos avanzando. Actividades adicionales, dice acá, a la de Aprendo en Casa. Ya, hay que tener en cuenta que así como hay una diferencia entre actividades, como decíamos acá, de adecuación de actividades o adaptación, y creo que ya lo tenemos claro, también hay actividades adicionales. Mientras que la adecuación o adaptación se refiere a las actividades que han sido programadas en la estrategia Aprendo en Casa, acá las actividades adicionales, dice, son que se adicionan a las que han sido programadas en la estrategia Aprendo en Casa y que han sido propuestas por el docente. ¿Ya? Propuestas por el docente. Dice aquí que ha propuesto a sus estudiantes y también los materiales que sugirió. Entonces, igualito escribimos así como acá, desde la semana, si es que en la semana 13 dejó alguna actividad adicional, escribe aquí la semana 13. Semana 13, ya vamos a decir que lógicamente no va a ser el 2, supongamos que tuvo clase el 3 de julio, el mismo día, no creo. Tendría que ser, si en un día ya adecuó, al otro día ya es una actividad adicional. Ya, entonces, actividad adicional. Ahí el docente deja una actividad adicional al estudiante. ¿Ya? Luego lo mismo podríamos decir la semana 14. ¿Ya? A ver, la semana 14, en alguna fecha. Ya vamos a decir el 7 de julio. También dejó una actividad adicional. Hay profesores que en todas las clases dejan actividades adicionales. Y así podríamos decir en la semana 15. Y podríamos decir lo mismo en la semana 16. Ya. Y bueno, así todas las semanas del mes se dejaron actividades adicionales. ¿Qué actividades adicionales se dejaron a las estudiantes? Ahora también aquí tendrían que escribir qué materiales sugeridos, vamos a decir, qué materiales se sugirió para desarrollar estas actividades adicionales.
Muy bien, vamos avanzando. Tenemos acá la actividad 3. La actividad 3, recojo de evidencias y retroalimentación a estudiantes. Ya tenemos por un lado el análisis de las evidencias generadas a sus estudiantes y los aspectos más frecuentes que han sido objeto de retroalimentación de su parte. Ya, bien, para poder explicar bien esta parte, vamos a ir a las orientaciones, qué nos dice sobre evidencias y qué nos dice sobre retroalimentación. Evidencia, dice, producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. Resolución Viceministerial 094-2020 Minedo. Esas son las evidencias, ¿ya? Entonces son las producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes, no han sido realizadas por los docentes, realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje. No es otra cosa que las actividades, las tareas que se les están dejando a las estudiantes y que ellos desarrollan en casa, ¿ya? Y que luego las envían al docente. Por lo general vía WhatsApp o Google Classroom o por correo electrónico. Dice aquí, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido. Viendo esas evidencias, entonces el docente se hace una idea de qué tanto han aprendido los estudiantes, qué tanto logró la competencia, ¿ya? Cuando hablamos para hacer aquí la diferencia entre producciones y actuaciones, ¿ya? Bueno, producciones son los trabajos que me envía el docente, perdón, la estudiante, ¿ya? Las producciones. Y las actuaciones es, por ejemplo, una obra teatral, declamación, canto, ¿ya? Entonces, estas serían actuaciones y que también son evidencias y que nos podemos nosotros observar de repente, por ejemplo, a través de un video. ¿Y qué es la retroalimentación? La retroalimentación, dice, consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando se observa las actuaciones y o producciones de la persona evaluada. Se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más requieren. Y a partir de ello brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. Esto está también en la resolución viceministerial 094. Entonces, a una evidencia le corresponde retroalimentación, ¿ya? Retroalimentación. Recuerden que nosotros hemos explicado ya en reuniones pasadas sobre la retroalimentación. Por ejemplo, la escalera de Daniel Wilson, ¿ya? Es muy importante valorar el trabajo que realizan los estudiantes, ¿ya? Ya los estudiantes me han presentado un buen trabajo. Decíamos ahora que como me han presentado un buen trabajo no necesitan ser acompañados, pero sí necesitan ser retroalimentados. ¿Ya? Yo puedo escribirle ahí un mensaje a la estudiante que me envió un buen trabajo. Excelente, te felicito, sigue adelante, ya, buen trabajo. Ya, de todas maneras, son palabras de aliento, ya son palabras que motivan a las estudiantes, ¿ya? Y no es que vamos a dejarlas nomás en visto, como decimos a veces, ¿no? Sino algo hay que escribirle por lo menos, ¿no? Ya está, el trabajo está bien, excelente, pero algo hay que escribirle, un mensajito de palabras motivacionales. Muy bien, pasamos entonces, teniendo ya en claro que son evidencias y que es la retroalimentación, pasamos al informe y nuevamente, según nuestro ejemplo, estamos trabajando con segundo. Segundo A, ya, bueno, al arrastrar, segundo B, segundo C, segundo D y segundo E.
Acá sí podemos arrastrar. Segundo, ya. 5 secciones. Igual por acá. A ver. No acepta que escriban, sino que tienen que ir a la pestañita. Segundo, arrastramos 2, 3, 4, 5 secciones. Por acá tenemos A. Tenemos B. Tenemos C. Tenemos D. Y tenemos E. Muy bien. Entonces, esto da a entender que por una parte vamos a tener las evidencias, análisis de las evidencias, y por otro lado vamos a tener los aspectos más frecuentes que han sido objeto de retroalimentación de su parte. ¿Qué es lo que aquí va a hacer usted como docente? Vamos a la semana 13, ya, luego tenemos la semana 14, ya, la semana 15, adiós. Semana 15, semana 16, ya, bueno, usted tiene su planificador. En su planificador, bueno, tiene los propósitos de aprendizaje, donde están las competencias, las capacidades, los desempeños, las metas, ya, y al final usted desde en su planificador escribe las evidencias, ¿ya? Y esas evidencias, vamos a poner que aquí fue la fecha 2 de julio, ya, siempre es bueno poner la fecha, porque a cada fecha, a cada clase le corresponde un tema, le corresponde evidencias. Ya, entonces aquí usted escribe las evidencias. ¿Ya? De repente, para efectos de este informe, tiene tantas evidencias, puede poner las más resaltantes nomás, las más resaltantes de cada fecha. Es una sola evidencia, pone una. Tiene dos, tiene varias, escoja dos nomás y las escribe aquí, hace un análisis de esas evidencias. A ver qué pasó. Y así por el estilo. Aquí no se olvide de poner las fechas. Ya, las fechas es muy importante para saber de qué clase estamos hablando. ¿Ya? Y igualito aquí, análisis, como dice, análisis de evidencias. ¿Ya? Igual acá, análisis de evidencias. La fecha, vamos a suponer que es el 16 de julio. Ya. Supongamos que es el 23 de julio. Ya, y recuerden también que hay semanas en donde según el área tienen a veces 2 días a la semana que han sido programados. ¿Ya? Eso ya está sobreentendido. Ya está sobreentendido que usted tiene que hacerlo de esa manera. Ya, por ejemplo, el 2 y el 4. No, el 4 fue el sábado. Ya, esa semana fue corta. Vamos a poner la de acá. El 9 y el 11, por decir. El 11 de julio. ¿Ya? En la semana 15 también vamos a decir que se programó 2 veces. El 18 de julio. Estas fechas, vuelvo a repetir, son tentativas. No es que así se ha programado comunicación, por si acaso. ¿Ya? Y así se escribe aquí las evidencias y un breve análisis de las mismas. ¿Ya? Acá dice aspectos más frecuentes que han sido objeto de retroalimentación. ¿Ya? Lógicamente que esto tiene que estar conectado. Según esta evidencia, ya de repente de mis 40 estudiantes del segundo A, algunos estudiantes, un grupo de estudiantes los he retroalimentado. ¿Sí?
a ver si copia. Más rápido para avanzar. Entonces aquí ya le escribimos, vamos a escribir retroalimentación. Retroalimentación. ¿Ya? Igual lo de acá. Ya. Borramos donde dice análisis y escribimos retroalimentación. La retroalimentación sí se hace sí o sí. Bien sea para felicitar o bien sea para apoyar al estudiante en el desarrollo de las actividades. Ya saben que la retroalimentación, de acuerdo a los desempeños, puede ser por descubrimiento, ¿ya? Puede ser descriptiva, puede ser elemental, incluso puede ser incorrecta. ¿Ya? Lo que nosotros queremos que por lo menos estemos en una retroalimentación por descubrimiento y hasta descriptiva, pero que no sea elemental y peor incorrecta, pues, ¿no? Retroalimentación. Muy bien, de esa manera hemos explicado la actividad número 3 y vamos pasando a la actividad número 4. Ya. Habla aquí de trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo. Ya, trabajo colegiado y coordinación con el director o equipo directivo, nombrar las acciones de coordinación y los temas en torno a los cuales giró el trabajo colegiado. Ya, entonces aquí hablamos de acciones de coordinación y hablamos de temas del trabajo colegiado. Bueno, las semanas van a ser las mismas, ¿cierto? Van a ser las mismas. Vamos nada más como para avanzar, vamos a copiar y luego corregimos. No nos aceptó. Bueno, dice que hay algunas celdas que son combinadas, mejor escribimos mejor. Semana 13, ya el día 3 de julio, tuvimos una reunión institucional. Ya, bueno, se asistió a la reunión institucional convocada por el señor director, ya, etcétera, etcétera. Ya, esa es la semana 13. Luego la semana 14, el día, vamos a decir el día 8. A ver. El día 8 de julio ya se asistió a la reunión convocada por el coordinador pedagógico, ya donde nos visitó y capacitó el CIS, por ejemplo. ¿Ya? Eso fue la semana 14. La semana 15, ya el día 17 de julio, ya se asistió a la reunión institucional convocada por el señor director y etcétera. Ya, convocada por el señor director. Bueno, disculpen por escribir rápido. Ya.
Y así, igual, la semana 16, se escribe ahí lo que pasó en la semana 16. Luego acá tenemos los temas del trabajo colegiado. Ya, entonces podemos, aquí sí creo que se puede copiar, control C, control V, ya, borramos los de acá. El día 3 de julio, dice aquí temas del trabajo. Entonces, los temas que se trataron fueron los siguientes. Ya. Pongamos los temas más resaltantes, pues no es que van también a copiar todo y no se va a poder tampoco, no se va a poder porque aquí no se pueden agregar filas. Míreme, insertar filas, está atenuado, no se puede, está protegido. Nomás tenemos 1, 2, 3, estas 6 filitas. 6 filitas. Ya, hay que escribir aquí de repente la agenda, podría ser el tema de agenda. Ya uno de las conclusiones más resaltantes. En el caso mío, que envío las conclusiones, quizás la conclusión más resaltante o que usted considere más importante la puede escribir aquí. Igual en la semana 16, ya. Muy bien, entonces creo que con esto hemos terminado con la actividad 4. Pasamos a otras actividades realizadas. Nos vamos a las orientaciones. En otras actividades realizadas, dice, se puede considerar acciones realizadas de orientación a la familia, acciones de soporte socioemocional a los estudiantes, alianzas establecidas para mejorar el desarrollo del trabajo remoto, asimismo las asistencias técnicas recibidas por UGEL, entre otros. Ya. Recuerden que este trabajo no solamente es para profesores, este informe es también para los auxiliares de educación. Ya. Eso, bueno, me estaba olvidando de recalcar, los auxiliares de educación, lógicamente que ellos no tendrían que hacer la actividad 1, ni la actividad 2, ¿ya? Ni la actividad 3, porque ellos no envían trabajos, no recogen evidencia, ni hacen retroalimentación, pero sí tienen que hacer la actividad 4. La actividad 4, ellos asisten a los colegiados. Y la actividad 5 también, ¿ya? Por ejemplo, otras actividades realizadas, ¿qué hace el auxiliar? Ya, registro mensual de asistencia en el CIAGI, ¿ya? Son otras actividades que realiza. ¿Ya? Mensual, bueno, mensual. ¿Qué más puede haber aquí? Como ya leímos en las orientaciones, soporte socioemocional a las estudiantes. Por si acaso el soporte socioemocional no solo lo hace la psicóloga, también los docentes dan soporte socioemocional a sus estudiantes. ¿Qué más podríamos escribir aquí? En otras actividades realizadas. Por ejemplo, ahorita están realizando algunos docentes actividades de fiestas patrias. ¿Ya? Actividades de fiestas patrias. Otras actividades y otras actividades que puedan haber, pues, ¿no? Tiene que escribirse en este rubro. Ya aquí va, es muy importante escribir sobre todo los tutores y los auxiliares, las coordinaciones con los padres de familia. Coordinaciones con los padres de familia. Ya. Asistencia y o participación en la escuela de familia. En la escuela de familia también. ¿Ya? Bien. Pasamos al balance general de la experiencia en el mes. Tenemos aquí
logros que considera alcanzó realizando el trabajo remoto, dificultades que experimentó realizando el trabajo remoto y sugerencias que usted o las instancias de gestión podrían implementar para mejorar el trabajo remoto del mes siguiente, del mes de agosto en este caso. Entonces, tenemos aquí logros. Uno de los logros podría ser, se logró que más del 80% de las estudiantes participen de la estrategia Aprendo en Casa. Bueno, es un gran logro que más del 80% participe. Si tenemos el 90%, mejor. Y así es el 100%, sería pues ya lo máximo, ¿no? Bien, ¿qué otro logro podríamos tener? Por ejemplo, se logró que los padres de familia apoyen motivando a sus hijas para que participen de la estrategia Aprendo en Casa. Es muy importante el apoyo del padre de familia. El padre de familia siempre tiene que estar ahí con sus hijas, incentivándolas, motivándolas, sensibilizándolas para que participen de la estrategia Aprendo en Casa. Ahora decíamos más adelante que hay estudiantes que no muestran interés. Ya pueden tener un buen celular, pero no muestran interés para participar de la estrategia Aprendo en Casa. Entonces aquí es muy importante el apoyo del padre de familia. Bueno, pero también, ya hemos dicho, también se escriben, aquí en este logros, también se escriben los logros de las competencias, ¿ya? Se le llaman logros pedagógicos. ¿Ya? Logros de las competencias. Los estudiantes han logrado las competencias de tales competencias han logrado. ¿Ya? Va aquí también entonces en logros. Las competencias que se han logrado. Dificultades. ¿Qué dificultades han tenido los estudiantes con experimentado en este trabajo remoto? Por ejemplo, ya tenemos dificultades, vamos a decir, técnicas o operativas como falta de celular. Ya, es una gran dificultad. Ya puede ser que en casa tengan un solo celular y hay 3 hermanos que estudian. Ya, entonces ahí hay una dificultad. Podría ser también falta de internet, ya, o vamos a decir, o internet, digamos, con pocas megas, ya, que hace dificultoso el trabajo. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir ahí? Recuerden que estamos haciendo este trabajo remoto porque estamos en una pandemia. Entonces puede darse el caso de familiares enfermos con el COVID-19. ¿Ya? Imagínense, enfermos. ¿Ya? Y así podríamos ir viendo más dificultades, pero lógicamente, así como estamos viendo los logros de las competencias, los logros pedagógicos, también tendríamos que escribir aquí ya dificultades para el logro de las competencias. Ya, o metas que ustedes están escribiendo en su planificador, o desempeños, ¿ya?
Entonces, ¿qué dificultades han habido? Puede ser que el estudiante sí tiene un buen celular, tiene buen internet, no hay nadie enfermo en su casa, no hay problemas económicos, pero no logró las competencias. Entonces, también se escribe aquí en esta parte. Y luego tenemos acá las sugerencias. Las sugerencias. ¿Qué sugiere usted? Dice aquí. Usted o las instancias de gestión podrían implementar para mejorar el trabajo remoto. Las instancias de gestión podría ser la dirección, podría ser la UGEL, ya podríamos incluso escribir ahí que la DREG o el Ministerio de Educación, ya va aquí en sugerencias, ya, pero usted, por ejemplo, ¿qué podría sugerir para a sus estudiantes, por ejemplo, para que logren las competencias? ¿Ya? De repente, hacer videos explicando el tema que no comprendieron o entendieron las estudiantes. ¿Ya? Hacer un videíto chiquito ya explicando el tema. Podría ser también hacer retroalimentación por videollamadas. Ya, son sugerencias, dice que usted, o sea que usted como docente también está de repente haciendo un análisis para el otro mes, vio que no logró estas competencias, voy a hacer una retroalimentación por videollamadas, llamo a 4 estudiantes, a 5 estudiantes y conversamos ya sobre el tema, pues que no lo han comprendido del todo. Ya, y vuelvo a repetir, aquí también se puede sugerir algunas situaciones a la dirección, por ejemplo. A la dirección, a la UGEL, ya, al mismo Minedu, ya, se pueden hacer esas sugerencias. ¿Okay? Bien, entonces, estimados profesores, de esta manera hemos explicado el formato en Excel del informe mensual. ¿No? Recuerden que este informe se presenta hasta el último día útil de cada mes. Muchas gracias. No, disculpen. Antes de terminar, ya quería explicarles también que este informe ya se da una revisada final de todo. Ya, si es que no le quiere agregar algo, quitar algo. ¿Ya? Y luego se genera en PDF. Ven este cuadrito que dice generar en PDF, porque los informes se presentan tanto Word como Excel en PDF. Entonces usted simplemente hace aquí así, generar PDF. ¿Ya? Y ahí esperamos, el Excel se está convirtiendo entonces en PDF. ¿Ya? Se está convirtiendo en PDF. ¿Ya? Y luego, ya estando en PDF, ya recién se envía a la dirección, al correo electrónico. Recuerden que se envía al director, al subdirector y a su coordinador pedagógico. Ya su coordinador pedagógico. No se olvide también que antes de enviarlo tiene que firmarlo. Bueno, esperemos. Aquí se está generando en PDF. Esto ya ha venido automático aquí en el mismo archivo. Ya, en el mismo archivo. Estamos entonces culminando de esta manera con la explicación del formato
en Excel, ya de este informe mensual de las actividades realizadas para profesores y auxiliares de educación. Entonces ahí estamos observando cómo se está convirtiendo el Excel en PDF. Y ahí está. Ahí está en PDF. Miren. Tiene una página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas y 5 páginas. ¿Ya? Les decía que lo pueden firmar, pero si se le hace dificultoso para firmar y enviarlo en PDF, no hay problema. Ya es suficiente con que ya está su nombre acá en los datos generales. ¿Ok? Con esto entonces estamos terminando con esta explicación. Muchas gracias y felices fiestas patrias.